Hola, mi nombre es Génesis Espinosa y en este video les voy a hablar un poco sobre los puntos principales que se dio en lo que es la independencia del Ecuador y su etapa colombiana. También un poco sobre los puntos que se dieron en lo que fue la instauración de la República del Ecuador. Bueno, como primer punto tenemos lo que fue la Revolución de Quito. Esta, una vez enterados los acontecimientos ocurridos en España, en diciembre de 1808, en Quito, diversos líderes de la ciudad fueron convocados por Juan Pío Montúfar y Márquez de la Selva Alegre, que decidieron secretamente constituir lo que fue una junta que se denomina como órgano provisional de gobierno, como las que en España se organizaron para enfrentar la invasión napoleónica. Dentro de este vamos a encontrar lo que son los propósitos de esta conspiración, que era rechazar y desconocer al gobierno emanado de la invasión francesa. También estaba lo que era gestar la autonomía de Quito frente al dominio que ejercían los virreinatos de Perú y Nueva Granada, desde Lima y Santa Fe de Bogotá. También estaba lo que era integrar en este proceso de autonomía a los territorios de Popayán, Maynas y Guayaquil. También serían lo que era controlar territorialmente las costas del Pacífico a la altura de Chocó o Barbacoa y acceder así a Panamá para fomentar el gobierno libre con el resto del mundo. Bueno, como otro punto tenemos lo que es la Junta Suprema de Guayaquil. Esta se dio el 9 de octubre de 1822, donde los oficiales del batallón de Numancia, Miguel Letamendi, León de Febres Cordero y Luis Urdaneta, alentaron a sus compañeros y destituyeron a las autoridades realistas de Guayaquil, donde convocaron a la formación de un cabildo abierto a la que se unió lo que fue la élite guayaquileña, compuesta por hacendados y comerciantes de este importante puerto estratégico para lo que fue el dominio comercial y político de la costa del Pacífico ecuatoriano, donde gracias a esto fueron motivadas por las posibilidades que se les abría de lo que fue la libertad de comercio, sobre todo para los productos como el cacao, que desde el siglo XVIII se había convertido en el motor económico de la agricultura y el comercio guayaquileño, ya que antiguamente este fruto lo utilizaban como una moneda, ya que en ese entonces sería para lo que eran los trueques. Como otro punto tenemos Ecuador en Colombia. Se dio tras la victoria en la batalla del Pichincha. Las fuerzas independientes se concentraron en el dominio del Pasto, que durante muchos años había sido leal a la corona española y apoyada por la población indígena, ya que luego el general Antonio José de Sucre tomó la región con brutalidad y llevó a cabo ejecuciones y él hizo lo que impuso lo que es una aplicación de severas multas a los pobladores. Ya al año siguiente, en 1823, los pastusos iniciaron lo que es una rebelión que fue sofocada en Ibarra, cuando esta etnia fue severamente castigada por Bolívar. Como otro punto importante, también tenemos lo que fue la época republicana. Esta se refiere a un periodo que comprende desde el nacimiento de la República hasta los grandes cambios que se presentaron en la transición del siglo XIX y siglo XX, cuando la Revolución Liberal instauró las bases del Estado moderno. Bueno, la República del Ecuador nació formalmente el 13 de mayo de 1830 durante la celebración de la primera Asamblea Constituyente de Riobamba, sustituyendo a la antigua Real Audiencia de Quito y el Distrito del Sur de la República de Colombia. Bueno, dentro de lo que fue la historia del Ecuador, más o menos por la segunda mitad del siglo XIX, entrando al siglo XX, en Ecuador están marcadas dos figuras importantes políticas, que fue Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. Gabriel García Moreno, él a partir de 1861
él accedió al poder, uno de los más controvertidos líderes políticos del siglo XIX, ya que a lo largo de sus ejercicios presidenciales impulsó sólidamente el crecimiento económico, en particular mediante el fomento de las exportaciones de cacao y el desarrollo de latifundios dedicados al cultivo de este vegetal. Incluso también promovió lo que fue la conformación del Banco del Ecuador y dio pie también al desarrollo de un nutrido sistema financiero. Bueno, por otra parte, él fue un católico dogmático acusado por oposición de ejercer terrorismo contra sus adversarios políticos, ya que él quemaba públicamente libros y perseguía físicamente y legalmente a escritores liberales. Por otro lado, tenemos a lo que es el general Eloy Alfaro. Este político ecuatoriano encabezó lo que fue la Revolución Liberal en 1895 y promovió la Asamblea Constituyente en Guayaquil en 1896, cuando él fue electo presidente. Desde el Poder Ejecutivo, él emitió lo que fue la ley patronato, que junto con otras medidas también contribuyó poderosamente a la división de la Iglesia del Estado. Ya en 1900 más o menos se estableció lo que fue el registro civil y la secularización de los cementerios. Ya en 1902 se estableció lo que fue el registro público de matrimonios y divorcios. Y ya en 1904 él promulgó lo que fue la ley de culto para regular lo que son las corporaciones eclesiásticas y sus bienes. Asimismo, Alfaro promovió lo que fue la construcción del ferrocarril transandino que comunicaría lo que fue la costa con la sierra. Bueno, les voy a indicar un poco de lo que fue la Revolución Liberal. Tras el gobierno de Gabriel García Moreno, se presentó un periodo denominado progresismo, caracterizado por el desarrollo económico y la dureza política. Bueno, si se preguntan por qué se lo conoce como progresismo, ya que este proceso mantenía las estructuras económicas y políticas de las oligarquías. Bueno, este estado fue trastocado por lo que se ha denominado la Revolución Liberal, un periodo de cambios y transformaciones políticas y sociales que abarca desde 1895 hasta mediados de la década de 1920. Bueno, esta revolución logró que la nueva clase dirigente de Ecuador fuera la burguesía y no los oligarcas provenientes de la herencia coloniales. No obstante, las oligarquías regionales pactaron con los liberales y lograron mantener los latifundios y sus privilegios estamentales. Los logros de la revolución liberal se basaron en la constitución del Estado laico, donde se estableció, donde se hizo el establecimiento de las libertades de conciencia y culto, la institución del sistema educativo público, no controlado por las corporaciones religiosas, también la mejora de las obras urbanas y la construcción de edificios y también obras públicas, así como el incremento de las libertades en materia comercial. Lo que fue el Partido Liberal, este fue el vehículo para desarrollar estas iniciativas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. El liberalismo contó con importantes exponentes como los que les había mencionado hace un momento. Bueno, solo dentro de este estuvo lo que fue Eloy Alfaro y aparte también estuvo otro personaje que se lo conoce como Abelardo Moncada. Esto fue un poco de lo que fue la Revolución Liberal. Como último punto tenemos lo que fue Latinoamérica y Ecuador del siglo XX. Estos de aquí, Ecuador y el conjunto latinoamericano recorrieron el paso del siglo XX, marcados por ciertos fenómenos históricos que le afectaron en conjunto, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En este caso les voy a mencionar acerca de dos fenómenos que se dieron, que fueron uno de los pocos más importantes, como la Primera Guerra Mundial. Este de aquí fue producto de las rivalidades entre las potencias económicas y políticas europeas,
tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austríaca en 1914. Dos grandes bloques de naciones se enfrentaron. Les voy a mencionar algunos de los países. Bueno, la Entente, que fue conformada por Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Rumanía, Grecia y Estados Unidos, contra lo que fueron los imperios centrales como Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. Estos fueron los países que se enfrentaron entre sí. Este enfrentamiento duró 4 años, partió desde 1914 a 1918, en los cuales murieron más de 10.000 millones de personas y más de 3 millones resultaron heridas o mutiladas. La victoria de esta guerra la obtuvo la Entente, ya un año de que Estados Unidos se incorporara a lo que fue la contienda. Por otro lado está lo que fue la Revolución de Octubre. La Primera Guerra Mundial dejó particularmente debilitado al Imperio ruso en el año más violento de la guerra, que fue por 1917 más o menos, momento que fue aprovechado por los revolucionarios bolcheviques para dar lo que es un golpe de Estado y acceder al poder en Rusia. Lo que fue más o menos la Revolución de Octubre, fue conocido como un movimiento político que dio inicio a uno de los más importantes experimentos políticos sociales de la historia del siglo XX, que fue lo que es la instauración de un sistema socioeconómico de naturaleza colectivista, que sin propiedad privada de los medios de producción fue controlado por un Estado totalitario que se autodenomina democracia popular, por la cual pugnó por la constitución de una sociedad humana superior, por cuyos resultados se alejaron bastante del ideal que se le dio origen. Esto fue un poco de estas dos importantes guerras que se dieron dentro de lo que fue la historia del Ecuador. Bueno, aquí se terminan todos los puntos que les quería mencionar. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por haber visto el video.